Temprano. Es una alegría podernos encontrar de nuevo acá en nuestro templo. Particularmente yo, no sé si sé quién es la amiguita de Vale. ¿Quién es la amiguita de Vale? Ajá, ¿cómo te llamas? Alejandra. Bueno, bienvenida Alejandra. Cuando entré creí que era un espejo que estaba ahí en el medio, ¿verdad? Que se estaban reflejando, ¿verdad? Pero no, son dos diferentes, eran que parecidas que son. Bienvenida Ale, estás en tu casa. Estás sentada en medio de dos grandes mujeres ahí, justo donde estás, así que es una gran alegría recibirte. Creo que los demás somos de casa, o ya hemos venido, la pareja que nos ha visitado en otras ocasiones. Exactamente, esos mismos, ya hemos tenido la oportunidad de compartir antes. Voy a acomodarme un momentito, chiquillos. Cada vez imprimo más grande la letra de lo que tengo que ir leyendo. Eso es, ¿sí? Soltero tampoco veía nada, pero no había quien me regañara. Era diferente. Vamos a poner este espacio en las manos del Señor. Vean, hermanos, hermanas, hoy yo quiero que leamos de la palabra del Señor y quiero que nos vayamos para la casa sin entenderla. Yo quiero que hoy no entendamos la palabra del Señor, que nos vayamos para la casa creyéndola, más allá del entendimiento, que nos vayamos creyéndole a Dios, no entendiendo cómo es que funcionan las cosas. Oremos. Señor y Dios, gracias te damos por la oportunidad de estar acá, en este momento que estamos delante de tu palabra, de tu santa palabra, Señor. No tenemos otra cosa más que pedirte que abras nuestro corazón y que nos hables al oído. ¿Qué es lo que tienes para nosotros en esta mañana? ¿Qué es lo que tenemos que creer de tu palabra, Señor? ¿Qué es lo que tenemos que simplemente cerrar los ojos y confiar en ti? ¿De qué manera es que quieres que lo hagamos, Señor? En lo particular y en lo personal, Señor, te pido que me toques, porque solo no puedo, porque aquí delante soy el más imperfecto, si no es por tu Santo Espíritu, Señor Dios. Dirige a nuestra iglesia en un ratito de compartir, de aprender de la palabra y sobre todo de creer en tu presencia aquí en medio de nosotros. En nombre de tu Hijo Santísimo. Amén. Vamos a estar hablando vamos a hablar de algo que debería ser un tema muy recurrente para nosotros los cristianos. Vamos a hablar de la oración. La oración debería de ser nuestro pan de todos los días, nuestro alimento, nuestro gallo pinto de todas las mañanas debería de ser la oración. La oración al cristiano es como el respirar a la vida física que tenemos. De esa es la forma en la que tenemos que reconocerla. Sin embargo, hay un pequeño problema. Hemos estado hablando de la soberanía del Señor. Tenemos mucho tiempo de estar reconociendo que Dios es soberano sobre toda nuestra vida, nuestro ser, que tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, que lo estableció y lo tiene trazado. Y entonces, ¿dónde calza la oración? Podemos orar, pero el Señor ya tiene un plan. El Señor ya tiene un plan para mi vida. Lo creo con ferviente fe. ¿Puedo orar? O ya está establecido, ya está escrito, y entonces me tiro tranquilo, ombligo para arriba, a rascarme, porque ya está en control del Señor. De aquí en adelante no me toca nada más a mí. Dice la Biblia, dice Mateo, en Mateo 10, que ni un pajarito cae a la tierra si no es por la voluntad del Señor. Alrededor del mundo, la población pajarística fluctúa entre los 50,000 millones de aves, porque depende de las temporadas, a los 450,000 millones de aves. Hay momentos en los que hay un parajererío del gran carajo, hay momentos en los que no. Pero la cantidad que haya, Dios tiene control sobre la vida de cada una de esas criaturitas. Y lo dice la Biblia y nosotros lo creemos con fe. Entonces, ¿cómo podemos hacer para orar delante de Dios? Ese Dios que está en control, ese Dios poderoso,
Ese Dios del cual hemos leído en la Biblia todos los milagros que ha hecho, que es el mismo Dios que está hoy aquí entre nosotros. Vamos a ir buscando, todavía no vamos a llegar ahí, Romanos 15, y vamos a tener abierto Romanos 15. Pero en esta mañana vamos a pasar por algunos pasajes que nos van a ilustrar y nos van a refrescar precisamente de lo que estamos hablando y de cómo podemos orar, presentarnos delante de Dios, pedir delante de Dios, siendo respetuosos de ese plan. Romanos 15. Pero antes de llegar ahí, ¿de cuál Dios estamos hablando? Del Dios que en Isaías dice: yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos. Lo que está por venir, yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Ese es el Dios del cual estamos hablando. Estamos hablando de nuestro Dios todopoderoso, de esa autoridad. Nosotros nos tenemos que presentar delante de Él, delante de ese volumen de autoridad, del creador del universo, creyendo que en el hueco de su mano cabe todo el espacio y todos los planetas. Y nosotros, dentro de nuestra insignificancia, tenemos que presentarnos delante de Dios. Señor, si tiene un tiempito, aquí le traigo una conversación. Pablo, cuando se encuentra con la oportunidad de escribirle a la iglesia en Roma, con unos hermanos a los que no conocía aún, pero que estaba deseando ir a conocer, incidentalmente toca este tema. Y vamos a recordar, Pablo está planeando dentro del desarrollo de su ministerio, él quiere ir a España, en la parte occidental de todo el reino romano, ¿verdad? Al final de toda esa parte, en España él quiere ir. Y dice: no, aquí la hago de carambola, cuando voy para España, paso precisamente por Roma y los visito. Y les escribo una carta 100% doctrinal, preciosa como la es la carta a los romanos, y les dice: ahí les llegaré, ahí les caigo, denme chance. En el capítulo 1 empieza orando por esa visita. Pero lo que pasa es que antes de llegar tengo que hacer un pequeño desvío, y no ven que es en dirección contraria. Tengo que devolverme de Macedonia para Jerusalén, para llevarles una ofrenda, porque allá en Jerusalén la están pasando fea, están con mucha necesidad, y la iglesia de Macedonia muy gentilmente nos dio una ofrenda, y tengo que llevársela, no podía pasárselas por Western Union ni por Simpe Móvil. Tenía Pablo que devolverse y a Sandalia para atrás, volver y visitar a la iglesia en Jerusalén. Lo que pasa es que él estaba esperando en Jerusalén a Pablo. Bueno, es su tierra, él era judío, ahí estaban los judíos, era como ir de vuelta, de paso me como unos tamales, unas empanaditas de chiverre, porque es mi tierra, para donde voy. Lo que sucede es que Pablo, al seno de Jerusalén, no era bienvenido, no era grato. Vamos a irnos al capítulo 15 de Romanos, vamos a brincar hasta el versículo 30, y vamos a leer los versículos del 30 al 33. Romanos 15, 30 al 33. Dice la palabra del Señor: mis amados hermanos, les pido encarecidamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se unan a mi lucha orando a Dios por mí. Háganlo por el amor que me tienen, ese amor que el Espíritu Santo les ha dado. Pídanle que me libre de los que están en Judea, que se niegan a obedecer a Dios. Pídale también que los creyentes de ahí estén dispuestos a aceptar la ofrenda que llevo a Jerusalén. Entonces, por la voluntad de Dios, podré ir a verlos con un corazón alegre y nos alentaremos unos a los otros. Y que Dios, quien nos da su paz, esté con todos ustedes. Amén. Esta huilla es de hoy, ¿verdad? Las dos. Muy bien. A unos hermanos a los que no conoce, les está pidiendo ayuda. ¿De qué manera? Les está pidiendo oración. Apóyenme en oración. Mis amados hermanos, les pido encarecidamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se unan a mi lucha orando a Dios. Por mí, por el camino que tengo, por lo que me tocaba ir y encontrarme. ¿Y qué era lo que lo esperaba Pablo? Los judaizantes. Todos esos judíos arrechos, respetuosos de la ley,
que creían que no, que Jesús eso había sido cualquier, ¿verdad?, que hubiera llegado ahí, y que eso no era el Mesías que ellos estaban esperando, y que hasta el día de hoy siguen siendo los judíos creyendo que no, que eso no contó. Entonces, dentro de la misma Jerusalén, todos los convertidos, todos los que habían caminado con Cristo, se habían empezado a esparcir, y los que habían quedado ahí eran los que más palo estaban llevando, porque los otros judíos, los respetuosos de la ley, les decían: ¿cómo se les ocurre? No, eso pasó de moda, eso fue un carajo que ahí, eso ya no. Ya vean que los 12 que andaban con él se dispersaron, y así que vamos de vuelta a nuestra tradición. El problema es que eran judíos que habían transformado su corazón y empezaban a flaquear, porque sí, es que esto era lo que hemos hecho toda una vida. Esos eran los que estaban esperando a Pablo ahí, y Pablo era el revoltoso que los andaba convirtiendo. Después de que había sido uno de los líderes judíos, entonces era non grato, no lo querían. Esta gente constantemente estaba detrás de la iglesia, diciéndoles: tienen que volver a la circuncisión. ¿Recuerdan lo que le pasó a la iglesia de los Gálatas? Empezaron a ceder y a ceder y a ceder. Así, no, sí tienen razón, vamos para atrás. Y cuando Pablo les manda la carta, ¿qué es lo que les dicen? ¡Mocosos! ¿En qué estamos? Yo los dejé claritos. ¿Cómo les están haciendo caso a esos? Los primeros que esperaban a Pablo eran todos esos líderes. ¿Y lo esperaban para qué? Para conversar: mira, estás equivocado, me parece que no, tomemos un café y charlemos al respecto. No. Nada más querían matarlo en cuanto pusieron pie ahí. Después de los judaizantes, los mismos judíos que habían convertido su corazón, no crean que eran muy facilitos, porque seguían siendo judíos, porque seguían siendo el pueblo especial. Y Pablo le andaba predicando ¿a quién? Al que se le pusiera por delante, y a los gentiles. Y los gentiles era lo peor. Entonces muchos de los cristianos que habían reconocido en Jesús al Salvador y habían entregado su vida, estaban ahí y dicen: no, está bien, sí, este es el que hemos estado esperando, es el Mesías y es el cumplimiento de la promesa, pero seguimos siendo especiales. No nos revuelvan con nosotros. Y resulta que entonces iba de vuelta Pablo, haga de vuelta que con una ofrenda que le había mandado el Paté Centeno para donde Jafet Soto, mire, aquí le mandó una ayudita para que termine en el estadio. No lo iban a recibir. La ofrenda que Pablo llevaba era de gentiles, como los gentiles, los otros, los que no son especiales, los que no descienden de Abraham, van a mandarnos algo de plata a nosotros, los judíos. Pablo iba, que por cierto, solamente una persona con el llamado de Pablo iba a hacer un viaje de 3,000 kilómetros de vuelta donde estaba, para ver cómo le iba, para ver si lo dejaban llegar, si lograba entregar la ofrenda y si se la recibían. En ese escenario es que le dice a esa iglesia amiga, pero desconocida hasta ese momento, le dice: ayúdenme a orar. Pero vean qué interesante lo que dice en el versículo 31. Pídanle a Dios que me libre de todos los que están en Judea, que se niegan a obedecer a Dios. Estamos hablando de los judaizantes. Pidan también que los creyentes de allí estén dispuestos a aceptar la ofrenda a los que le llevaba la plata que llevo a Jerusalén. Entonces por la voluntad de Dios podré ir a verlos con un corazón alegre y nos alentaremos unos a otros. Pablo le está recordando a la iglesia, les está diciendo: ayúdenme a orar, oren por esta misión que tengo, pero el Señor está en control. La voluntad de Dios sigue prevaleciendo. Es precisamente por la voluntad de Dios que vamos a encontrarnos y que va a poder salir todo bien. Pero ayúdenme a orar. ¿Cómo? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante que nosotros estemos orando constantemente? Lo hemos visto dentro de los temas de crecimiento espiritual, lo hemos visto dentro de las clases en infinidad de ocasiones, y cada vez que el pastor pregunta: ¿cómo orando? Es la respuesta correcta que nosotros tenemos. A través de la oración.
La forma de comunicarnos con el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué a Dios le interesa escucharnos? ¿Por qué a ese Dios todopoderoso, que tiene absolutamente todo en control, le interesa escucharnos? Y hay algunos factores muy interesantes que quiero que repasemos en esta mañana. Número 1, nos presentamos delante de Dios como sus hijos. Y a Dios tenemos que darle el respeto de Creador y Padre. A través de la oración nos presentamos como hijos. Dice Gálatas, y lo leo para ustedes, Gálatas 4, el versículo 6. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que es el Espíritu Santo, que clama Abba Padre. ¿Qué significa Abba Padre? ¿Qué significa Abba Padre? Lo conocemos. ¿Qué significa? ¿Cómo ora don Orlando cada vez que lo invitamos a orar? Papito Dios. Papito. El Espíritu del Señor, de Jesús, el Espíritu Santo vive en nosotros. Y es a través de la oración que podemos presentar delante de Dios. Y Él quiere escucharnos decir, papito, con confianza, con entrega. Cuando yo estaba cachorro, padecí muchísimo de los oídos. No sé por qué, ya después de viejo me puse. Pero a mí me daban muchas infecciones de oídos y de garganta, pero sobre todo de oído. En algún momento hasta inclusive pensaron que me iban a caer las glándulas, pero mi problema realmente era de oído. Y más a menudo de lo que ustedes se puedan imaginar, me agarraba en la noche. Porque nunca, créanme que nunca me daba dolor de oído a las 10 de la mañana. Sino, no, era justamente a medianoche o en la madrugada cuando me apretaba el dolor de oído. Y yo me acuerdo que por las limitaciones de salud de mi mamá, la que siempre se levantaba a responder era mami Carmen, de quien, por cierto, ahora que doña Alice estaba hablando, tengo tantas imágenes grabadas de verlas sentaditas una a la par de otra. Una vez a mi abuela le dio un yello y doña Alice tuvo que juntarla ahí en la banca. ¿Se acuerda, doña Alice? Muchísimas gracias por tantos años de amistad con mi abuelita, doña Alice. La que se levantaba era mi abuelita. Y yo ya iba a buscar a mi abuelita. Y llegaba, ¡ay, me está doliendo el oído! Mi abuelita se levantaba, me daba un acetaminofén, que era lo único que había. Me empujaba agua florida detrás de la oreja, porque, hermanos, el agua florida curaba todo para mi abuelita. Todo. Dolor de rodilla, dolor de parto, cáncer en el cerebro. Pues empújele, agua florida, se componía. Pero la ciencia del agua florida, no crean que era nada más de poner, no. Entonces había toda una ciencia. Echaba el agua florida, se frotaba las manos y me ponía en el oído que me dolía. Yo no sé si era el dolor que me desmayaba, el olor del agua, dulcísimo del agua florida, o el acetaminofén. Pero yo sabía que yo podía acudir a mi abuelita. Y ella, a la hora que fuera, se iba a levantar, a atenderme. A la hora que fuera, no le iba a dar piñito. Y con una actitud de hijo, clamando, donde la figura materna en este caso, yo me podía presentar. Eso hace la oración. Nosotros tenemos el Espíritu de Jesús que clama a papito Dios, aquí estamos. Aquí estamos delante del Señor, yo no puedo. Aquí estoy, Padre, usted es el único tata que tenemos. Ese sentimiento de paternidad, de hijoamiento, de nosotros ser hijos de Dios, es una de las herramientas que tenemos a partir de la oración. Otra herramienta, manifestamos nuestra dependencia. Cuando empezamos el día orando, cuando antes de hacer cualquier otra cosa oramos, cuando tenemos un proyecto, un examen, tenemos que hacer lo que sea y oramos, el Señor se da cuenta que estamos comprometidos, estamos manifestando nuestra dependencia de Dios. Cualquier cosa que vayamos a hacer. Porque lo que pasa es que muchas veces tenemos la ilusión de que podemos, de que somos suficientes, de que yo no soy tan bruto y yo puedo hacer este proyecto y lo voy a desarrollar. Y tenemos ese problema. La oración, sí, voy a decir, humildiza el corazón. Hace que nos humildicemos. ¿Sí me están entendiendo, verdad? Es que no se me ocurrió alguna otra forma de ponerlo, pero sí está claro.
Nosotros dependemos de Dios. Nosotros empezamos la mañana y humildemente, antes de poner el primer pie en el suelo, debemos darle gracias a Dios y saber que estamos ahí. ¿Por qué? ¿Qué se renovó exactamente esa misma mañana? ¿Qué fueron renovadas las mañanas en las que despertamos? Sus misericordias. Y es dependencia de Dios. La oración glorifica a Dios y le da el lugar que requiere. Juan 14, versículo 3. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Palabras de Jesús. La oración le da la posición a Dios que ocupa en nuestra vida. Glorifica al Padre. Y la última que quiero que consideremos, muy importante. Dios, nuestro Dios amoroso, considera nuestras oraciones. Él las escucha. Él está poniendo atención. Y tiene un plan divino y perfecto que va a ir desarrollando en nuestra vida. Pero nos está escuchando. Cuando hacíamos, en los tiempos de que estábamos encerraditos y confinamiento, y hacíamos los cultos desde nuestras casas, desde el pastor, o me tocaba a mí o a Alex, yo sabía que además del café, si teníamos la predicación puesta o la clase puesta en el tele, probablemente habían otros factores que nos distraían, ¿no es cierto? ¿Y saben por qué lo sabía? Porque cuando yo era el que estaba observando, habían otros factores que me distraían. Y entonces yo tenía en el tele conectado al pastor y lo estaba viendo, o a Alex, pero de vez en cuando revisaba el teléfono y de vez en cuando, y me tenía que regañar yo solo. ¡Caco, concéntrese! Dios nos escucha. Sin televisor, sin teléfono, sin Facebook. Dios considera nuestras oraciones. Las está escuchando. Todos le pone el oído y nos vuelve a ver a los ojos como si fuera el único que le está orando en ese momento. Así de grandioso es Dios con nosotros. Por eso hay que hacerlo. ¿Qué nos recordó doña Delcia esta mañana? Pídame y les voy a responder. Inclusive les voy a dar a conocer cosas que ustedes ni siquiera se imaginan. Cosas que ustedes ni siquiera tienen idea de cómo hacer. Mateo 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Juan 16, hermanos, no son palabras de Fernando, es nuestro Señor Jesucristo. Juan 16, 23, de cierto os digo, confirmación de que es palabra sabia, que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre se los dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, porque vuestro gozo sea cumplido. Bueno, entonces es tan fácil como pedir y el Señor dice que sí, como nos acaba de recordar el pastor. Bueno, Jesucristo dijo, pidan y se hará. Entonces vamos a reunir a todos los hermanos ahí que trabajan con el pastor en el Huarco y de todo ese país, bien poderoso, y Cartago queda campeón este año, porque vamos a orar porque Cartaguito campeón. Por cierto, soy el único que piensa que cuando Cartago quede campeón todos vamos a estar liguistas, sapricistas, todos vamos a sin duda alguna. El Señor nos está escuchando, nos está viendo, conoce nuestros corazones. Las tonteras que de la boca para afuera salgan de nosotros, el Señor las conoce. El Señor conoce qué es lo que le estamos pidiendo que nos beneficia. Porque ¿quién, si su hijo le pide un pescado, le da una piedra? Si nosotros estamos pidiendo que Cartaguito sea campeón, el Señor nos va a dar inteligencia. Papito, espabilese. Si nosotros estamos pidiendo que necesitamos venir a la iglesia y movernos, y estamos pidiendo, Señor, humildemente un Ferrari, el Señor nos dará las condiciones y llenará en nuestro corazón las condiciones para venir, aunque sean las bucetas heredianas, pero nos sentiremos satisfechos, porque la necesidad de reunirnos y de ir al templo estará satisfecha. ¿Qué le dice Pablo a estos hermanos? Apoyen, porque esto está feo. Y no solamente está feo, sino que ¿cómo lo presenta? Mis amados hermanos, volvemos a Romanos.
les pido encarecidamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se unan a mi lucha orando por mí. Hermanos, la oración dedicada es una lucha. Póngase usted a hacer cualquier tontera y siente usted, como me obligó mi esposo anoche a ver infinidad de capítulos de una serie de televisión a pesar de los cabezazos que yo estaba pegando. Siéntese usted a ver tele toda una tarde y va a ver qué concentraditos que estaban. Yo no me acuerdo de la mitad de los capítulos y ya estaba medio dormido, pero como buen esposo estaba a tu lado ahí, mi amor. Póngase a hacer una tontera y va a ver cómo le sale. Póngase la promesa de orar. Es una guerra, y es una guerra espiritual. La oración es una guerra espiritual, es una batalla, es una lucha. Y si hay algo que le complace al diablo es entretenernos con cualquier otra tontera, y que se nos olvide, y que se nos fue el día entero y no oramos, y que ya voy de camino al trabajo y no di gracias en la mañana. Mira, se me olvidó. Eso, pero es gozo para el enemigo. La oración es una lucha. Requiere de todo nuestro empeño, de que nos pongamos las pilas. Y el término que está utilizando Pablo aquí, el término que está utilizando es el mismo que usa Jesús precisamente en Getsemaní cuando le dice: vamos y luchemos en oración, acompáñenme en esta lucha de oración. Es el mismo que le está diciendo aquí: únanse a mi lucha orando a Dios, háganlo por el amor que me tienen. ¿Qué pasa con Pablo? ¿Qué pasa con el resto de la historia? Iba para donde los romanos, bueno, iba para España, iba a pasar por Roma, se tuvo que devolver, no sé cómo me irá a ir. ¿Cuál fue el resultado de esta oración? Pablo terminó yendo a Roma. ¿Sí? Terminó visitándolos. No en las condiciones que él creía que iba a ser, pero terminó yendo a Roma. ¿Qué pasó? Resulta que llega y lo reciben los judaizantes. Me devuelvo el versículo 31. Pídanle que me libre de los que están en Judea, que se niegan a obedecer a Dios. ¿Qué pasó? Hechos 21. Y por cuanto ellos, bueno, voy a darles el previo de la historia. Llegó Pablo a Jerusalén con la ofrenda. Chiquillos, aquí estoy de vuelta. Lo primero que hicieron fue agarrarlo, golpearlo, y lo tenían ya listo porque lo que querían era matarlo. Hechos 21, pueden leerlo completo. Versículo 31. Y procurando ellos matarle a Pablo, se le avisó al tribuno de la compañía, el comandante de los soldados romanos, que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Ya estaba moreteadito el pobre a esas alturas. Sigue la historia, Hechos 23. Ya a Pablo lo salvaron, se lo llevaron, lo tienen encerrado. Pero entonces los mismos judíos están diciendo: vamos a hacer una cosa, pídanle que lo trasladen al concilio y cuando va de camino lo matamos. De verdad es la historia, ¿no? Me suena muy a película de Hollywood, pero así va la historia. Ustedes pídanlo que lo trasladen de la cárcel en la que está al concilio y cuando va de camino nosotros nos encargamos de él. Hechos 23. Ahora pues, vosotros con el concilio requerid al tribuno que le traiga mañana entre vosotros a Pablo, como queréis indagar algunas cosas más ciertas acerca de él, para que sea la excusa. Y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celda, fue y entró en la fortaleza y dio a Pablo. Y están hablando y casualmente, un sobrino de Pablo está escuchando el plan. Sale en carrera, le dice: mire, se lo van a echar. Entonces Pablo le llama al encargado y le dice: este carajillo tiene algo que contarles. Y ya fue: no, vamos a tener cuidado. Y con todo un batallón trasladaron. No había otro micrófono por aquí. Trasladaron a Pablo y se salvó.
pidió oración para que no lo malquebraran la vida. Salió rasguñadito, pero salió vivo. Como Pablo quería que lo recibiera, no. Se cumplió la petición. ¿Qué vamos a hacer? Se cumplió la oración que tenía la iglesia en Roma. Pablo pudo llegar. Sigue, segunda petición de Pablo. Pídanle también que los creyentes de ahí estén dispuestos a aceptar la ofrenda. Hechos 21. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Le recibieron la ofrenda. Había una iglesia orando por Pablo. Dios tenía un plan, pero había una iglesia que estaba detrás orando. Y la ofrenda que él creía que se le iban a pegar en el pecho, la iglesia de Jerusalén la recibió. Última petición que hace dentro de su oración en Romanos, versículo 31. Pídanle también que están ahí dispuestos a aceptar la ofrenda que llevo a Jerusalén. Versículo 32. Entonces, por la voluntad de Dios, podré ir a verlos con un corazón alegre y nos alentaremos unos a otros. ¿Cómo llegó Pablo a Roma? Preso. Le salió gratis, no tuvo que pagar nada. Se fue protegido. Protegido por guardas. El camino era, por si las moscas, el camino era peligroso y llegó allá. Pero a Pablo le pasaba las del pastor últimamente. Ya estaba medio gastado, ya se cansaba, ¿verdad? Ya estaba un poco golpeadón, ¿verdad? 50 y tantos, ustedes comprenderán. Y cuando llegó, venía deprimido. El viaje había sido muy largo. ¿Cuál fue la última cosa que les dijo? Y se la repito una vez más. Entonces, por la voluntad de Dios, podré ir a verlos con un corazón alegre y nos alentaremos unos a otros. ¿Qué dice Hechos? Cuando se dieron cuenta que Pablo venía, oyendo de nosotros los que íbamos con Pablo, dice Lucas, salieron a recibirnos, y al verlos Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento y se gozó. Había una iglesia orando por ello, para que pudiéramos encontrarnos con gozo, y a pesar de lo difícil que había sido todo el camino, al final se cumplió. Entonces, ¿tenemos que respetar la voluntad de Dios o tenemos que orar? Es que no me queda claro. Tranquilo, hermanos, que a mí tampoco. Yo quisiera preguntarle en esta mañana. La Biblia nos ha dicho, el Señor es soberano, pero nos escucha. No se lo digo yo, nos lo dice la palabra del Señor. Yo quisiera invitarlo a que piensen en un hermano o una hermana de esas de fe. Doña Satur, doña Marcelina, entendían esto. Entendían cómo era que funcionaba la dinámica, la matemática de la voluntad del Señor y la oración. Probablemente que no, pero lo creían, y lo creían con firmeza. Yo lo que quiero, hermano, es que usted se vaya hoy pensando: el Señor me escucha, tenemos que orar, el Señor tiene un plan para mi vida, pero me está escuchando. Tenemos que convertirnos, volver a ser una iglesia de oración. La misma iglesia que ha orado por las grandes cosas y hemos visto cómo el Señor nos ha levantado, pero también la misma iglesia que hemos orado, pero después hemos tenido que fortalecernos mutuamente porque perdimos a un hermano. Porque la respuesta del Señor, dentro de su perfecta voluntad, como dice Pablo y como lo entendemos, dentro de su perfecta voluntad, tenía un plan para nosotros. Nosotros no tenemos que abandonar la oración. El jueves vamos a estar orando aquí. Y yo quiero invitarlo a que esté aquí con nosotros. Que se haga una iglesia de oración. El club de los ancestros que nos reuníamos antes de las 9 de la mañana. Curiosamente, todos entraditos en años. Bueno, con decirles que Marco Antonio era el chiquillo del grupo. Imagínense. Oración. ¿Por qué? Porque con el pasar del tiempo, con las experiencias vividas de todos esos hermanos y esas hermanas de fe,
Lo que aprendieron no fue entender. No fue entender cómo funciona la voluntad del Señor y la oración. No fue entender por qué en algunos momentos sí hay sanidad y por qué en otros no. No fue entender, fue a creer que Dios está en control y que Dios nos va a dar el resultado que nos beneficie a nosotros. ¿Cuál es el resultado final? ¿Cuál es el punto final de la petición de Pablo a los hermanos en Roma? ¿Cuál es el resultado final de nuestra oración constante? Versículo 33. Y que Dios, quien nos da su paz, esté con todos ustedes. Cuando aprendemos a orar, cuando aprendemos a creer en las promesas del Señor, vivimos en paz, indiferentemente de la situación. Cuando aprendemos a reconocer la soberanía de Dios y lo que está sucediendo está en su control, pero que también le puedo orar y presentar a Dios, encontramos paz. Y la vida en paz no es otra cosa que la vida eterna que el Señor nos ha prometido. No como el mundo la da, no paz que nos va a dar cualquier cosa terrenal. La paz verdadera que podemos encontrar si confiamos, si creemos, no si entendemos, si creemos que el Señor está en control y que nuestras oraciones son escuchadas constantemente. Yo esta semana, al encontrarme con este texto, tuve mucho gozo y mucha responsabilidad. Estaba trabajando en hacer un recordatorio que tenemos que orar y me encontré a mí mismo muchas veces a lo largo de la semana distraído en mi espacio de oración. Yo soy el primero que aprende de estas cosas, hermanos. Y yo, ahí voy. Yo les he contado, Laura y yo tenemos unas alarmitas en el teléfono. No de pero una ahí de un pajarito, taca, que es ratitos de oración. ¿Cuánto nos dura? Probablemente estamos en medio de algo, probablemente vamos manejando, pero ¿por qué no? Tiempo de oración, 3:30 de la tarde. Señor, aquí estoy, ya llegué a la mitad del día, me falta la otra mitad. Voy. Esa es una herramienta válida. Que las rodillas no le dan, que el desgaste, que no me puedo arrodillar al lado de mi cama, como mejor pueda, pero póstrese, que exista la postración y el reconocimiento a Dios. Papito, aquí estamos, delante de tu grandeza. Busquemos el rostro del Señor, busquemos comunicarnos con Él a través de la oración. Aprendamos a creer, aunque nos cuesta tantas veces entender, aprendamos a creer qué es lo que el Señor tiene para nosotros. Antes de invitar al pastor para que nos despida con la bendición, quiero invitarlos a todos ustedes que se pongan de pie y que tengamos una vez más una oración personal, íntima delante de Dios. Vean, hermanos, alguien más va a estar orando por usted, por sus peticiones. En este momento, presentémonos delante de Dios con nuestra agenda llena de oración a lo largo de los últimos días o con una tarea pendiente, pero aprovechemos para presentarnos delante de Dios y pidámosle que nos escuche, que nos reconozca, y para recordarle que estamos aquí creyendo lo que su palabra dice. Señor y Dios, gracias infinitas te damos, porque has puesto delante de nosotros no las palabras de un hermano, lo que tu palabra dice, Señor, porque nos has puesto delante el mensaje de tu Biblia. Y hoy en esta mañana hemos aprendido, hemos recordado y hemos refrescado que tenemos que estar delante de ti, que tenemos que estar presentes constantemente delante de ti, que un día no puede iniciar sin que nos reconozcamos que es por tu misericordia, que un día no puede terminar sin que entendamos que fue un regalo tuyo. Padre Santo, nos cuesta y a veces cuando nos damos cuenta ya comimos y no bendecimos los alimentos. Padre Santo, perdónanos, pero aquí estamos con nuestras imperfecciones, agradecidos por todos los alimentos que hemos tenido y por los que vendrán, Señor, dispuestos a hacer el esfuerzo y a orar más a ti, dispuestos a reconocer que eres nuestro papito, el amoroso, el que nos escucha siempre.
dispuestos a reconocer que sin ti no somos absolutamente nada. Danos la disposición para orar, Señor. Danos el deseo para poder estar en comunión contigo, en constante comunicación. Gracias, Dios, por tu Hijo, por el sacrificio, por el cumplimiento de la promesa, porque de Él hemos aprendido a acercarnos y Él es el camino por el cual podemos llegar a ti. En nombre de tu Hijo Santísimo. Amén. Amados hermanos, llegando al final del servicio esta mañana, cuando Fernando predicaba, yo nada más recordaba que Jesús nos enseñó a orar en todo tiempo, constantemente, y no solamente cuando viene la crisis. Así vamos a estar listos y preparados para poder aceptar la voluntad del Señor en el momento en que esta venga, ¿verdad? Que el Señor te bendiga. Bendiga a tu familia, que el Señor vaya delante de ti en lo que planeas, que el mismo Señor pueda guiarte si estás equivocado o vas por un camino incorrecto. Que este Señor a quien hoy hemos adorado y alabado proteja a los tuyos en su ir y venir, que la alacena de tu casa esté abundante de alimento, al igual que tu mesa. Pero sobre todo que la paz de Dios esté en tu hogar, reinando para su honra y para su gloria. Que seas como una lumbrera en tu barrio, que las personas reconozcan que Dios te gobierna y que es tu Señor. Que el Señor te lleve con bien a tu hogar, que pasen un fin de semana bien hermoso, de descanso, y que el Señor nos permita iniciar una semana de mucha bendición para nosotros y para todas las personas que están a nuestro alrededor. Que Dios me lo bendiga ricamente y nos vemos el jueves, si el Señor lo permite. Si usted puede venir y está entre sus posibilidades, hágale esfuercito para que tengamos un culto parecido al de hoy en la mañana. Dios me lo bendiga.